manotazos de ahogado y entrega de soberanía en épocas de crisis. Cristina Kirchner recibió a la líder militar del Comando Sur. Luego del blanqueo de la agenda para el hambre y el pobrismo entre los caciques peronistas y el empresario judío Grobo Patel, Guaidó de Pedro y el presidente de Israel hablaron del agro en la Argentina y de impulsar la cooperación para alimentar al mundo. Continúa el manoseo político a la Corte Suprema. Enviaron 2 proyectos para expandir la cantidad de jueces y empiojarla de kirchneristas. El dólar llegó a los 213 pesos y el desgobierno de Alberto anuncia nuevas medidas para endurecer el cepo cambiario. Fracasan los controles de precios otra vez. La inflación de abril en Argentina llegaría al 57% anual. Allá sí, acá no. Parlamento británico aprueba la ley para deportar a todos los inmigrantes ilegales a África. Con la economía norteamericana hecha pedazos, Biden le pide al Congreso un fondo de 33.000 millones para enviar ayuda militar a Ucrania. Rusia dice que hay riesgo de una tercera guerra mundial nuclear y Ucrania responde que quiere asustar a sus aliados. Boric, quien fogoneó, defendió y justificó el violento estallido social en Chile en 2019, ahora le pide a la izquierda que frene la violencia. Un francotirador disparó a 5 personas en Washington, pero los medios silenciaron el hecho por tratarse de un supremacista negro. Bienvenidos Hispanoamérica a la 5ª emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Los invitamos a suscribirse y seguirnos en nuestras redes vigentes en Odysee, Telegram, YouTube y nuestra amplia programación en nuestra página web www.canaltlv1.com. Desde allí podrá compartir con sus amigos y conocidos. Podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad colaborando en cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Este martes, Cristina Kirchner recibió en su despacho a la líder militar del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, una general de 4 estrellas promovida por Biden al rango militar más alto al que una mujer llegó en toda la historia del país. Se sabía que Richardson iba a pasar a visitar el Senado luego de reunirse con el ex senador y ministro de Defensa Jorge Tayana para hablar sobre los vínculos militares de Argentina con China y Rusia. También estaba citado el flamante embajador norteamericano Stanley. Sin embargo, para sorpresa de todos, la empresaria hotelera envió un emisario a que los intercepte en la entrada y les informó que los recibiría en su propio despacho. Se desconoce qué se habló en la reunión, pero fuentes cercanas al gobierno informaron que Cristina está buscando un acercamiento a la Casa Blanca de Joe Biden. Desde hace muchos años que Argentina es un país con fuertes nexos castrenses con Estados Unidos. Mantienen 22 instancias de vinculación bilateral, 15 acuerdos militares, 5 mecanismos de cooperación, un convenio de organismos científicos tecnológicos del área de defensa y un convenio de la Universidad de la Defensa. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, el kirchnerismo hizo todo lo posible por romper estos nexos y vincular al país con China y con Rusia. Desde el gobierno de Cristina Kirchner, Argentina tiene un tratado para compartir inteligencia militar con Moscú y aceptó una base espacial militar china en Neuquén. Este juego a 2 puntas quedó incluso más evidenciado con la asunción de Alberto Fernández, quien la misma embajada de Estados Unidos identificó en 2011 como leal a los Estados Unidos. Richardson vino a la Argentina para intentar entender mejor para qué lado tira el gobierno kirchnerista en este nuevo mundo polarizado. El Comando Sur es una unidad del Pentágono abocada a definir la defensa de Estados Unidos en América Latina, para lo cual hace convenios con las Fuerzas Armadas sobre entrenamiento e inteligencia. Antes de ver a Cristina, Richardson se reunió con el ministro de Defensa Jorge Tayana en el edificio Libertador, donde realizaron un repaso
paso de la agenda común entre ambos países. Según el comunicado de defensa, hablaron sobre la cooperación bilateral en materia de formación y perfeccionamiento militar y equipamiento para las Fuerzas Armadas. Tras el blanqueo del vergonzoso contubernio de los caciques peronistas con el rey de la soja, Gustavo Grobo Copatel, y la entrega de la soberanía alimentaria a manos del despiadado empresario judío, la semana pasada en Córdoba, la discreta gira por Israel del ministro del Interior, Guado de Pedro, durante la semana, junto a una delegación de funcionarios nacionales y gobernadores, para conocer de cerca los procesos productivos y aceitar un vínculo bilateral, vuelve imparable el proceso. El farfalloso de Pedro destacó la importancia de la gira por el Estado judío, que incluyó como hito destacado una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que se analizó la relación bilateral y el potencial productivo conjunto que pueden desarrollar ambas naciones. Si bien la reunión con Herzog se realizó el pasado miércoles, la comunicación conjunta se conoció recién este viernes, dado que tanto el día en el que se formalizó el encuentro y ayer se dedican primordialmente a las víctimas del Holocausto, explicó oficialmente. Tanto el anfitrión como la delegación encabezada por De Pedro coincidieron en que ambos países tienen economías complementarias que deben unirse para potenciar la producción y el empleo. La Argentina tiene 2 millones de hectáreas en producción bajo sistemas de riego, con una proyección que puede extender esa superficie a 6 millones, señaló el ministro del Interior. Por su parte, Herzog dijo que, con los recursos que tiene Israel y los recursos que tiene Argentina, la cooperación entre ambos países permitiría alimentar al mundo. La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote. A ellos se sumaron los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Bordet de Entre Ríos, Gildo Isfrán de Formosa, Rodolfo Suárez de Mendoza, Arabela Carreras de Río Negro, Sergio Uñac de San Juan y Alicia Kirchner de Santa Cruz. Por último, dialogaron sobre la visita obligada que realizó la comitiva al Museo del Holocausto en ocasión de conmemorarse el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo en Israel, donde además los funcionarios de ambos países expresaron su mirada acerca de los hechos ocurridos en Buenos Aires en 1992 y en 1994 y coincidieron en el dolor que continúan representando para ambas sociedades la herida que han dejado los actos terroristas ocurridos en suelo argentino. Como habían anticipado durante la campaña de 2019, finalmente el Frente de Todos se dispuso a reformar la Corte Suprema, principalmente a través de la expansión de la cantidad de miembros. Hoy la Corte Suprema debería tener 5 miembros. Está integrada por el presidente Horacio Rosati, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Hay un cargo vacante desde diciembre por la renuncia de la jueza Elena Hayton de Nolasco, que debe completar Alberto Fernández nominando un candidato que debe ser ratificado por el Senado, pero todavía no lo ha hecho, a la espera de una reforma integral del máximo tribunal. En este contexto, el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez A., presentó un proyecto de ley para llevar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema a 9, un número que negoció con Cristina Kirchner, quien le dio el visto bueno. La iniciativa del corrupto senador puntano también exige que la Corte Suprema refleje en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. Lo que quiere decir que debe haber mitad hombres, mitad mujeres. Los jueces nominados deben ser todos de distintos fueros y de distintas provincias. Con el objetivo de salvaguardar la diversidad en especialidades, la composición de la Corte deberá incluir representantes de las áreas de derecho, civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y o privado.
Por su parte, Alberto Beretilnec, socio del Frente de Todos pero que tiene su propio bloque en el Congreso, presentó un proyecto de ley propio para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 16 miembros. El proyecto de Beretilnec también pide que haya diversidad de procedencia, exigiendo jueces no solo de la capital federal o la provincia de Buenos Aires, sino también del norte del país, el centro y el sur. Debería haber, sostiene la iniciativa, un mínimo de 3 magistrados por cada una de las regiones. La propuesta de Beretilnec contaría con el apoyo del Frente de Todos y de los partidos federales, por lo que podría ser aprobada fácilmente sin la participación de Juntos por el Cambio, por lo que la coalición opositora está pensando ponerse detrás de la propuesta del rionegrino para bloquear la de Rodríguez A, y a su vez ya está preparándose para negociar por los jueces. La paz cambiaria quedó completamente obliterada. El dólar paralelo subió 7 pesos en un día y cerró en los 212,5 en la jornada del día martes, el valor más elevado desde el pasado mes de febrero. La brecha cambiaria con respecto al dólar oficial subió nuevamente hasta llegar al 76,9%. Todos los segmentos regulados del dólar registraron fuertes aumentos. El dólar contado con liquidación trepó hasta los 215,7 y el dólar bursátil cerró el día martes con una cotización de 211 pesos. El segmento oficial siguió el régimen del crawling peg, establecido por el Banco Central, un régimen cambiario que, al menos en teoría, debería ajustar el tipo de cambio nominal al ritmo de la inflación. De esta forma, el dólar oficial cerró el día en los 119,75 y el llamado dólar solidario, que contiene al impuesto país y la percepción de ganancias, trepó hasta los 197,6 pesos. El dólar oficial mayorista siguió la misma pauta de aumentos y llegó hasta los 114,23 al término del día martes. Los aumentos en el segmento oficial acompañaron el ritmo del incremento de los precios, pero se acumula la apreciación real producida a lo largo del 2021 como resultado de las medidas por la campaña electoral. El valor del dólar oficial es el más apreciado en lo que va del desgobierno de Alberto Fernández, lo cual refleja la distorsión de precios relativos y el nivel de la brecha cambiaria. El alza inflacionaria de marzo y los aumentos que se proyectan para el término del mes de abril obligarán a la autoridad monetaria a seguir aumentando el ritmo de la devaluación oficial para evitar profundizar las distorsiones del mercado cambiario. El gobierno respondió a la volatilidad cambiaria endureciendo las restricciones cambiarias. La unidad de inflación financiera actualizó los montos en pesos a partir de los cuales las sociedades de bolsa están obligadas a informar sobre las transacciones de sus usuarios. A partir de ahora, el gobierno se reservará el derecho para monitorear las transacciones de $600 o más a través del dólar bursátil, siendo este el valor más bajo de los últimos años medido en dólares. Pero en el medio de un contexto de fuerte volatilidad cambiaria, las nuevas medidas para endurecer el cepo cambiario solamente producen un incentivo para la filtración de divisas a los segmentos de dólares alternativos, algo que podría añadir aún más presión sobre el dólar informal. La guerra contra la inflación de Alberto Fernández marca una primera gran derrota para el oficialismo. Las consultoras privadas estiman que la inflación de abril rondará el 6% por segundo mes consecutivo. El propio INDEC preparó un informe preliminar especial para la Casa Rosada, advirtiendo que la inflación podría situarse entre 5,5 y 6% en el mes de abril. Esta proyección se elaboró en base a las remarcaciones registradas solamente en las primeras 2 semanas del mes. Las consultoras EcoGo y LSG estiman que la variación general de precios ascenderá al 5,7% en abril, con un fuerte aumento en el rubro de los alimentos por encima del promedio general. Si estos pronósticos se cumplen efectivamente, la inflación interanual superaría el 57% y sería el dato más alto desde 2019.
LSG ya estima que la inflación en alimentos supera el 6% si se compara el actual nivel de precios con el mes anterior. En las últimas 4 semanas, el precio de la carne subió un 7,1%, los productos lácteos y los huevos subieron 7%. Las pastas, cereales y productos panificados ascendieron a un 6,3%, las verduras un 4,6% y las frutas subieron un 4,5%. Los alimentos subieron un 2,1% solamente en las primeras 2 semanas de abril, lo que arroja un dramático aumento del 6,6% en comparación con la segunda semana de marzo. Pero los alimentos no serán la única fuente de presión inflacionaria en abril, sino que además tendrán una gran influencia a los precios regulados. Según el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, a través de la resolución 459/2022, tendrá lugar un aumento del 6% en los precios de la medicina prepaga. Otros servicios regulados como la telefonía celular y los servicios TICs subirán hasta un 9% solamente en abril, compensando el atraso real de meses anteriores. De la misma manera, las tarifas energéticas deberán ser ajustadas, especialmente por los precios de los biocombustibles que podrían aumentar por encima del 20%. En medio del delicado clima inflacionario, las disputas internas en el Frente de Todos generan una dosis adicional de incertidumbre económica que amenaza con provocar un nuevo derrumbe de la demanda de dinero. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Este viernes, el Parlamento británico aprobó la Ley de Fronteras y Nacionalidades, que endurece los controles fronterizos del Reino Unido y permitirá al gobierno deportar a África a todos los inmigrantes ilegales que intenten ingresar al país. Esta ley responde a una propuesta de campaña de Boris Johnson durante las elecciones de 2019, que finalmente pudo cumplir tras una complicada sesión en la Cámara de los Comunes, donde el laborismo acusó al gobierno de querer violar los derechos humanos de los inmigrantes. El punto más importante de la ley es que cualquier persona que sea atrapada tratando de ingresar ilegalmente al Reino Unido será deportada a Ruanda, algo que alcanzó la secretaria de Estado, Priti Patel, tras una serie de negociaciones con el gobierno ruandés. A su vez, cualquier inmigrante que haya recibido asilo en el país y cometa un delito automáticamente perderá su condición de aislado y en vez de ir a las prisiones británicas será enviado a una cárcel en Ruanda. La propuesta de ley ganó especial apoyo luego de una verdadera crisis migratoria en el Canal de la Mancha, que separa a las islas británicas de Francia. Cuando el Reino Unido estaba en la Unión Europea, tenía un tratado con el gobierno francés para frenar los inmigrantes que trataban de cruzar de Francia a Inglaterra. Sin embargo, tras el Brexit, Emmanuel Macron decidió penalizar al gobierno británico por decidir salirse de la Unión Europea y rechazó firmar un nuevo acuerdo. Esto llevó a una verdadera ola migratoria hacia las islas y el poder legislativo le dio luz verde a Boris Johnson para que envíe la legislación. La nueva ley crea 2 clases de solicitantes de asilo en función de cómo llegaron al Reino Unido. El grupo 1 está integrado por quienes cumplen con los nuevos requisitos de ingreso. El grupo 2 está formado por los que no. La mayoría de los inmigrantes africanos y árabes que intentan ingresar ilegalmente en el Reino Unido hacen primero el viaje y una vez allí piden asilo humanitario. Gracias a una legislación británica antigua, mientras solicitan el asilo no pueden ser deportados. Sin embargo, ahora pasarán a ser catalogados en el grupo 2. Estas personas en el grupo 2 pueden ser consideradas criminales y podrán ser procesados y deportados. Esta ley también ayudará a combatir el tráfico de personas, ya que las pequeñas embarcaciones que transportan inmigrantes por el Canal de la Mancha ya no tendrán más amparo legal.
Este miércoles, mientras se publicaba el dato de que Estados Unidos tuvo una caída del PBI del 1,4% en el primer trimestre del año, Joe Biden envió un proyecto de ley al Congreso para que se cree un fondo de $33.000 millones para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. La solicitud de financiación incluye más de $20.000 millones para armas, municiones y otra asistencia militar, así como $8.500 millones en asistencia económica directa al gobierno ucraniano y $3.000 millones en ayuda humanitaria. Necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania en su lucha por la libertad, dijo Biden en la Casa Blanca tras firmar la solicitud el jueves. El costo de esta pelea no es barato, pero ceder ante la agresión será más costoso. Hasta la fecha, Biden ha enviado $3.400 millones en asistencia a Ucrania, alocando recursos del Pentágono que estaban destinados a otras cosas, lo cual genera un déficit fiscal importante que deberá cubrir con los giros de la Reserva Federal al Tesoro o tomando más deuda. Pero ya se quedó sin fondos y sin la aprobación de este paquete no podría enviar más asistencia. Sumado el propio gasto del gobierno ucraniano y de las asistencias del Reino Unido y de los países de la Unión Europea, Ucrania llegaría a empatar en gasto militar a Rusia en el conflicto. Cabe aclarar que Biden también envió el mes pasado un paquete por $22.500 millones para la respuesta al COVID-19, pero los demócratas, con un estrecho control del Senado y la Cámara de Representantes, todavía no han podido aprobarla. Estados Unidos ha descartado enviar fuerzas propias o de la OTAN a Ucrania, pero la ayuda económica de Washington y sus aliados europeos incluye armas a Kiev como drones, artillería pesada, misiles antiaéreos y antitanques, algo que Rusia ha denunciado hasta el momento, pero no ha considerado un acto de guerra. Tras 2 meses de ofensiva rusa en Ucrania, un nuevo aviso sobre la escalada del conflicto llega desde Moscú. En una entrevista en la televisión estatal rusa, el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, aseguró que el peligro de tal conflicto, una guerra nuclear, es grave, es real y no debe subestimarse, y añadió que, aunque la posición de principios de Rusia es que esta guerra sería inadmisible, existen riesgos bastante significativos que podrían desatar un conflicto mayor. El ministro señaló al envío de armas a Ucrania por parte de sus aliados occidentales y amenazó con atacar estos contingentes por ser objetivos legítimos. Lavrov acusó a Zelensky de provocar una escalada en el conflicto y aseguró que el envío de armas a Kiev echa leña al fuego. La OTAN, en esencia, está involucrada en una guerra con Rusia a través de un representante y está armando a ese representante, añadió. En su entrevista, el portavoz ruso de Exteriores cargó directamente contra Estados Unidos por el envío de armas a Ucrania. Este es otro ejemplo más de la falta de limpieza de los estadounidenses en términos del derecho internacional y en términos de la introducción de sus propias reglas bajo el principio «hago lo que me place». La advertencia de Rusia llega ante la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, a la base militar de Ramstein, suroeste de Alemania, donde tendrá lugar un encuentro de ministros de defensa para fijar el marco de la ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Al comienzo de la reunión, Austin dijo que hasta el momento más de 30 países aliados, juntos con Estados Unidos, han anunciado ayudas a Ucrania por valor de más de $5.000 millones. En la entrevista con el canal ruso, Lavrov aseguró que continuarán las conversaciones de paz y que el objetivo es alcanzar un tratado, pero advirtió que este se basará en la situación actual de las operaciones militares, algo que indica que Moscú busca una posición de fuerza antes de volver a sentarse a negociar. En la conferencia que dio junto al alto representante por la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, Gabriel Boric se refirió a la escalada de violencia en Chile, tanto en las protestas de la derecha, con camioneros cortando rutas y convocando una huelga general, como de la izquierda, con renovadas protestas estudiantiles contra el sistema capitalista. Dando un giro de 180 grados respecto a su postura con las protestas del 2019, ahora el líder comunista llama al diálogo y pide que paren con la violencia en las protestas de los liceos de la capital.
Yo lo he señalado desde mi época en la que fui dirigente estudiantil y hoy día, como jefe de Estado, lo sostengo con más convicción aún. La violencia no es el camino. Quien crea que a través de la violencia puede avanzar en sus reivindicaciones está equivocado y le hace un daño a su causa, dijo, mintiendo, ya que defendió la violencia en las protestas contra el gobierno de Piñera y la consecuente destrucción de gran parte de la infraestructura del país trasandino. Podría parecer una paradoja porque su carrera política explotó de la mano de las protestas estudiantiles, pero hoy Boric tiene que lidiar desde la otra vereda con un conflicto similar. A poco más de un mes y medio de haber asumido la presidencia de Chile, el líder del Frente Amplio enfrenta diversas movilizaciones de jóvenes secundarios que exigen mejoras en infraestructura, una mayor cantidad de maestros y cambios en los contenidos académicos, especialmente para tener educación sexual e ideología de género en las aulas. Todo ello ha generado una escalada de violencia durante los últimos días. Le hacen un tremendo daño a sus liceos y a sus comunidades, porque nosotros, desde nuestro gobierno, tenemos las puertas abiertas del Ministerio de Educación para abordar los conflictos que hemos heredado, agregó. Los representantes de los centros de alumnos involucrados en las protestas han desoído las palabras del jefe de Estado e incluso lo han invalidado como interlocutor. En este gobierno, los estudiantes que quieran dialogar van a tener las puertas abiertas. Los que quieran quemar buses o utilizar medios violentos tendrán que responder ante la ley, sentenció el mandatario. Un francotirador le disparó a 5 personas el viernes pasado y provocó el pánico en un vecindario de Washington, D.C. El hombre, un afroamericano de 23 años, efectuó una docena de disparos desde la ventana de su departamento en el 5º piso de un edificio cerca de North Cleveland Park. El tiroteo provocó el cierre de la cercana escuela Edmund Burke, así como de la Universidad del Distrito de Columbia, lo que instó a los estudiantes a refugiarse en el lugar durante horas. Agentes de SWAT y helicópteros descendieron sobre el ajetreado vecindario, que también está rodeado por varias embajadas, hasta que dieron con la posición del francotirador, quien se suicidó cuando la policía estaba intentando entrar a su departamento. 5 personas recibieron disparos en el ataque, dijeron las autoridades, incluido un hombre de 54 años, una mujer de unos 30 años y una niña de 12 años. A pesar de haber pasado ya una semana desde el hecho, la noticia no se ha dado a conocer porque la gran mayoría de los medios decidieron cortar toda transmisión de este suceso cuando se supo la identidad del francotirador y continuaron con este silencio hasta la fecha. El viernes a la noche, cuando los noticieros entran en su prime time y todas las cadenas de noticias estaban preparándose para informar sobre este hecho y seguramente hablan de la supuesta necesidad de prohibir las armas en el país, de repente la noticia desapareció de todos lados. El jefe de la Policía Metropolitana informó en ese momento que el francotirador era Raymond Spencer, un joven afroamericano de 23 años que militaba para Black Lives Matter y esbozaba en redes sociales un profundo odio a los blancos. Según todas las fuentes encontradas, sin dudas, esta persona era un supremacista negro. El tiroteo incluso fue transmitido por el mismo terrorista por redes sociales. Un video de 31 segundos fue subido por un usuario del mismo nombre. Se podía ver a varias personas con mochilas detrás de la pasarela de vidrio de la escuela Edmund Burke luchando por esconderse mientras sonaban los disparos. Mientras los SWAT iban puerta a puerta buscando al tirador, el usuario identificado como Raymond Spencer publicó en Twitter y 4chan: "Están en la parte equivocada del edificio en este momento buscando". Minutos después, derribaron la puerta de su departamento y lo encontraron muerto. La policía de D.C. subió fotos del nido de francotirador de esta persona, donde se ve un trípode, 3 rifles y una pistola. Cabe aclarar que ninguna de las 4 armas es legal en Washington, D.C. y todo el armamento fue conseguido de manera ilegal. Los medios prácticamente no cubrieron la noticia porque no se ajusta a su narrativa. En el departamento del tirador, según las fotos que se publicaron, se encontró la foto de Yaqub, una deidad en la que cree el grupo terrorista La Nación del Islam y una figura que idolatran los supremacistas negros en Occidente.
La reflexión de la semana estará a cargo del dirigente de la Red Patriótica Argentina. Es periodista, escritor y analista político. Escuchamos al señor Guillermo Rojas. Hola, buenas noches, amigos de TLB1. Me han pedido que les haga una pequeña reflexión sobre la actualidad y voy a hacerla de la actualidad tanto nacional como una pequeña pastilla de la realidad internacional. Con respecto a la realidad nacional, tenemos que apreciar correctamente lo que está pasando en Argentina. Es un territorio arrasado la Argentina, y el sistema, que es el que lo ha arrasado y lo ha destruido, está elaborando nuevas falsas opciones. Ustedes podrán ver la insoportable campaña en favor de los supuestos outsiders de la política, como es el personaje Milei. Es terrible, vergonzoso verlo en los medios permanentemente, una cosa permanente, que nos dice que los que manejan el sistema o sea, el poder económico que está detrás de él, está persiguiendo la supervivencia de esto en base a lo que va a ser una etapa mucho peor que la que fue la etapa de Menem. Si ustedes quieren hambre y miseria, voten a Milei, porque lo que promete él no es otra cosa que eso, que es el imperio del capitalismo financiero de la peor especie, donde ya los bancos, ya va a estar blanqueada para los bancos la emisión de dinero, como si ahora no lo emitieran, ¿no? Ustedes saben que el 5% de la masa monetaria es papel emitido por la Casa de la Moneda y el Banco Central, y el 95%, el restante, es el dinero bancario que emiten los bancos, en base al otorgamiento de créditos, entre otras cosas. Así que ustedes fíjense, mírenlo por televisión, miren en las redes sociales, es una cosa permanente, un bombardeo permanente. O sea, la campaña para el 2023 ya empezó. Este gobierno ya terminó. Este gobierno de ladrones, de delincuentes que tendría que estar en la cárcel, ya terminó. Y desgraciadamente vamos a ver algo mucho peor, que esos delincuentes no van a ir a la cárcel, se van a ir a su casa tranquilamente como siempre. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Una nueva opción de este sistema es Milei. O sea, ustedes van a votar a Milei diciendo viva la libertad carajo y hablando en contra de la casta de los políticos. Bueno, es la continuidad del régimen por otros medios. Eso por un lado. Lo segundo es una pequeña pastillita sobre el tema de la realidad internacional. Quiero decirles, no puedo explicarles mucho más extensamente, porque Putin no es rojo. Putin es un señor conservador con un pragmatismo político brutal que está empeñado en defender sus intereses políticos y económicos, los que en cierto modo muchas veces coinciden con los intereses políticos de Rusia en su versión, digamos, de la Rusia imperial de siempre. Ucrania no es España, ni Zelensky es José Antonio Primo de Rivera, ni Zelensky es Franco. Zelensky es un sionista de la peor especie y una marioneta del poder mundial. Los que defienden a Zelensky no son nacionalistas, son gente financiada por el sionismo desde siempre. Así que no se engañen, esos son una falsa bandera. Así que lo de siempre, pensamiento crítico, mirar las cosas desde la realidad, contrastar fuentes y tratar de leer entre líneas en las publicaciones que hace el mismo sistema para poder sacar algún tipo de conclusiones de lo que ocurre acá y en el exterior. Bueno, les agradezco mucho. Nos vemos.
con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacionales e internacionales de TLV1. Toda la verdad primero.